La palabra idolatría viene del griego eidolatreia, que significa adoración de imágenes. La palabra adoración consiste en rendir culto, reverencia o venerar a un ser u otro objeto que se considera divino. Asimismo, idolatrar puede significar amar o exaltar a alguien o algo. En este sentido, se puede idolatrar a una persona, bien sea cercana a nosotros como nuestros padres, amigos o nuestra persona amada, bien sea un famoso, una estrella o un artista a quien admiramos mucho. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni que esté abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Así reza el segundo de los mandamientos de la ley de Dios. Y debo confesar que cuando la producción propuso el tema de la idolatría del siglo XXI, me mostré un poco escéptica porque no conocía muy bien el concepto. Toda vez que comencé a indagar de qué se trataba esto, pues entendí y además me uní a la preocupación de muchísimas personas frente a esta tendencia de las generaciones actuales de hacer de lo humano lo divino. Hoy vamos a hablar de este punto, la idolatría del siglo XXI. ¿A qué se refiere esto? ¿Cuál es el impacto que está teniendo en nuestra sociedad? ¿Cómo podemos reaccionar frente a esta situación? De todo eso vamos a hablar hoy en Soluciones. Les doy la más cordial bienvenida a este espacio como todas las mañanas, en nombre de un maravilloso equipo técnico y de producción que como siempre lo hace posible. Participen con sus comentarios, como siempre a través de la cuenta en Twitter @solucionesgb, hoy utilizando el hashtag o la etiqueta Soluciones Idolatría. Nos acompañan hoy en el estudio el psiquiatra infantil, el doctor José Miguel López. Muy buenos días. Gracias por la invitación. Bienvenido, gracias por estar acá con nosotros y también nos honra con su presencia Axel Capriles, psicólogo. Muy buenos días. Buenos días. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias a ambos por estar acá con nosotros. Aclaremos conceptos. ¿Qué es esto de la idolatría? La idolatría probablemente hoy en día, si nos referimos específicamente a lo que es el ámbito del siglo XXI, es uno de los, llamamos, movimientos que rigen las masas, rigen la sociedad. Dividámoslo en familiar, en social, dividámoslo en pareja, en familia, dividámoslo en laboral, académico. Cada uno de estos ítems tiene un ídolo a quien seguir. Si nos circunscribimos al área de jóvenes, por ejemplo, hay una cantidad inmensa, empezando por idolatrías abstractas e idolatrías reales. Por ejemplo, la tecnología es una forma de idolatría desde distintos puntos de vista. Hoy en día se sabe por estudios científicos muy serios que los jóvenes pasan mucho más tiempo por, entre comillas, rindiendo culto a una pantalla de laptop que a un libro o a comer en familia, por ejemplo. Entonces, como para decirlo de una manera muy resumida, la idolatría en este momento es uno de los vectores que rigen los movimientos sociales en esta época. Se dice también que la idolatría reconoce la perfección que solo le corresponde a Dios. ¿Cómo se traduce esto? Bueno, la idolatría se fundamenta en la idealización, en la aspiración de llegar cerca de alguien que es mucho más grande que nosotros, mucho más grande que uno. Y obviamente en ese mundo se encuentran siempre los dioses y las deidades, ¿no? La aspiración. Ahora, la aspiración a ser tan grande como Dios es uno de los grandes pecados, uno de los grandes, o sea, uno no puede aspirar, ese es precisamente uno de los grandes vicios de la humanidad, esperar ser tan grande como lo divino, como Dios. Y uno tiende a aspirar o idealizar figuras que están mucho más cercanas, como son la multitudes de personas o de figuras que son objetos de cultos personales y colectivos. Lo interesante de la idealización es, durante muchísimo tiempo en psicología se centró en estudiar, por ejemplo, la necesidad que tienen algunas personas de ser idealizadas, ¿no? Entonces hubo muchos trabajos sobre narcisismo, sobre por qué algunas personas tienen ese ego grandioso que necesitan que los otros alaben y que los otros realmente reconozcan. Lo que no se ha estudiado suficiente, yo creo que es el tema de este programa tal vez, es por qué los seres humanos necesitamos tanto idealizar, por qué necesitamos idealizar a otras personas
y qué es lo que está detrás de esas necesidades de idealización y cómo por esa necesidad de idealizar a otros vamos construyendo esos ídolos o esos nuevos ídolos que no son dioses, pero que están muy cerca a ellos o los elevamos a su cercanía. Así es. Ignora la idolatría cualquier defecto en ese objeto o sujeto de admiración, digno de esa admiración exacerbada. Absolutamente, y dependiendo del grupo social en el cual nos estemos refiriendo, tenemos ejemplos muy concretos como personas que han tenido costumbres o vicios de consumo de droga, por ejemplo, y sin embargo son objeto de culto. Por ejemplo, por decir algunas personas, Kurt Cobain, Jimi Hendrix, la misma Janis Joplin, personajes de finales de los 70, principios de los 80, que se convirtieron en elementos icónicos, elementos de culto, y que hoy en día en sus tumbas y en los sitios donde reposan se convierten en sitios de peregrinación, tal cual como si fuese la Meca o el Vaticano. El rendirle culto a este tipo de personas es, de alguna manera, por un lado, por la idealización, por la necesidad, por un lado, de idealización que se ha mantenido de esta persona, y por otro lado, por otro sector social, el querer convertirme de alguna manera en esa persona, en tener, dicho de una manera muy, muy grotesca, en tener los millones que esa persona pudo haber tenido, en tener los carros que Elvis tenía, en tener los aviones, etcétera, en tener el nivel de protagonismo social que estas personas tenían. Eso se convierte en un atractivo y en una necesidad tremendamente importante para la persona que no ha salido del anonimato y que se mantiene todavía viendo la pantalla del televisor, observando estas figuras, cómo llenan estadios inmensamente y cómo se convierten en personas muy famosas a partir de repente con una historia de repente de vida muy, muy pequeña o muy pobre y que surgieron de repente a la fama. Y todos pareciera que tienen ese factor común, ¿no? Ese mismo tipo de historias, personas que vienen de abajo, a quienes les cuesta mucho superar sus problemas, pero que al final del día, digamos que ven la luz al final de ese túnel y pues logran triunfar y se convierten en un ejemplo para masas. Pareciese que el enganche inicial fuese la admiración que siento hacia una persona, por decir algo, Justin Bieber, un muchacho que estaba con una guitarra que le faltaban 2 cuerdas, sentado en una escalera en la plaza de su pueblo, se hizo un video, lo montó en YouTube, lo vio alguien, vino un headhunter, lo agarró un cazador de talentos y lo colocó y tuvo 200 millones de visitas y se colocó en el top 10 de la fama. Esa historia de que vine de abajo y de repente me coloqué, yo la puedo trasladar hacia mi persona y bueno, si él pudo, porque yo no puedo hacer, en el caso mío, por ejemplo, porque no puedo hacer un descubrimiento científico y colocarme también en la panoplia del protagonismo mundial. Así es, e incluso una persona que no tiene fans, sino believers, como le dicen por allí a sus fans. Ahora, hay que hacer una primera pausa, pero definitivamente hay algo que analizar. ¿Constituye esto de la idolatría una entrega completa, una sumisión absoluta ante ese objeto o persona a quien idolatramos? De eso hablamos al regreso, ya venimos.